En las profundidades de la reserva de Tadoba, donde la vida y la muerte se entrelazan en un equilibrio salvaje, emerge una sombra imponente. Sus pasos hacen temblar la tierra, su mirada intimida a todo rival y su rugido domina los horizontes. Es la leyenda viviente del bosque, Chota Matka. Como lo mencioné en un vídeo anterior, este es otro de los grandes y poderosos tigres de Bengala que habitan la legendaria reserva de tigres Tadoba Anjari. Nació en 2016, en plena temporada de los monzones, junto a un hermano, como fruto de una herencia temible, la sangre del colosal Matkasur y el espíritu indomable de la tigresa Choti Tara. Bajo el cuidado de su madre, Choti Tara, y acompañado de su hermano Tara Chand, Chota Matka creció. Pero lamentablemente, su hermano Tara Chand murió electrocutado en 2018, dejando a Chota Matka solo frente a los desafíos de Tadoba. Sin la experiencia de las luchas juveniles y arrastrando lesiones constantes, forjó su temple en guerras reales, sufriendo derrotas, cicatrices y cojeras que nunca apagaron su espíritu. Y de esas pruebas nació un guerrero implacable. En 2021, aunque fue brutalmente desfigurado por el tigre Mowgli, tiempo después regresó, desató su furia, lo hirió, lo desterró y reclamó su territorio, incluso eliminando a sus cachorros para imponer su linaje. Además, con los años, acumuló victorias y sangre. Asesinó a otros machos rivales, entre ellos al legendario tigre, Bajran. Las cicatrices que cubren su rostro son testimonio de un destino forjado a través de la lucha, el de un verdadero conquistador de Tadoba. Pero incluso los más poderosos cargan heridas capaces de doblegarlos, recordándoles que la selva no perdona. En mayo de 2025, Chota Matka se enfrentó en una feroz batalla territorial contra Brahma. La lucha fue brutal y prolongada, pero la experiencia y la furia de Chota Matka se impusieron. Emergió victorioso, acabando con la vida de Brahma. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio. El tigre quedó con heridas profundas, incluyendo un grave daño en una de sus patas, una marca más en la historia de su reinado. Y a través de los incansables esfuerzos del Departamento Forestal, Chota Matka fue tratado y devuelto a la naturaleza el 13 de junio de 2025, dando la impresión de estar en camino hacia la recuperación. Sin embargo, el 14 de julio, con su pata izquierda aún resentida, desató una serie de ataques contra el ganado en el bosque regional colindante a la zona de amortiguamiento. No fue uno, ni dos, ni tres, sino 4 ataques en un solo día, 2 animales muertos y 2 heridos de gravedad. Y aquella jornada agravó aún más la lesión de su pata. Hace algunos días, el guía y experto en safaris Himanshu Bagde informó que el destino de Chota Matka pende de su recuperación de una fractura articular. Según su versión, tras un accidente de caza, su lesión empeoró. Y el gran tigre fue tranquilizado y trasladado fuera de su hogar para recibir tratamiento en Chandrapur. Esta situación es crítica para los cachorros que tiene Conzarni, aún vulnerables y dependientes de su madre para alimentarse y sobrevivir. Sin la presencia de un macho fuerte que defienda y marque el territorio, otros rivales podrían irrumpir y reclamarlo, poniendo en inminente peligro la vida de sus crías. Las noticias sobre su estado son desalentadoras.
La fractura tiene escasas posibilidades de sanar por completo, y si no logra cazar por sí mismo, jamás podrá regresar a la naturaleza. Para muchos amantes de la vida silvestre, esto resulta un golpe inesperado. Chota Matka no es solo un tigre, es el rostro actual de Tadoba, una leyenda viviente cuya ausencia pesa tanto en su territorio como en el corazón de quienes lo admiran y esperan volver a ver. Mientras esté con vida, hay esperanza en cada rugido contenido, en cada herida que cicatriza, y en la posibilidad de que Chota Matka pueda levantarse una vez más.